Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al versículo 8. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron junto a ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a dirigirnos a él en oración. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, en este momento, Padre, agradecemos tu palabra. Gracias por esta palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Te pedimos que sea de ayuda y de bendición a nosotros, que podamos a través de ella fortalecernos, que podamos a través de ella acrecentar nuestra fe, seguir confiando en ti. Gracias, gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué nos impide escribir una nueva historia en nuestra vida? ¿Qué está impidiendo en nuestra vida que nosotros escribamos una nueva historia? Muchos cristianos normalmente, o personas, esperan el inicio de algo para iniciar algo nuevo. Muchos esperan año nuevo para iniciar algo. Otros esperan el inicio de la primavera para recargar fuerzas. Otros esperan su cumpleaños para comenzar a escribir una nueva historia. Pero no es necesario esperar el inicio de algo para comenzar a escribir una nueva historia en nuestra vida. Podemos nosotros hoy comenzarla a escribir con la ayuda de nuestro Dios. Cada día es un buen momento para decidir dejar nuestros caminos equivocados, apartarnos de lo que nos daña y comenzar a escribir una historia diferente en nuestra vida. Una historia de bendición, una historia de victoria en el nombre de Cristo. Todos tenemos lo necesario para poder cambiar la historia de nuestra vida. Tenemos su palabra, tenemos su gracia, tenemos su amor disponible cada día, tenemos su respaldo, tenemos su presencia en nuestra vida, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, tenemos que responder a la pregunta: ¿qué impide escribir una nueva historia en nuestra vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros cambiemos nuestro rumbo, nuestro destino, nuestra historia? En el texto que leímos, encontramos la parábola del sembrador. Y esa parábola, el Señor nos muestra cuáles son los obstáculos que no permiten que la semilla de su palabra transforme la historia de nuestra vida. Ahí hay algunos obstáculos que están impidiendo que la semilla de la palabra que es sembrada en nuestro corazón no transforme la historia de nuestra vida. Veamos en la palabra de Dios cuáles son esos obstáculos que no están permitiendo que escribamos una nueva historia en nuestra vida. Volvemos a Lucas 8, del 9 al 15. Mire lo que dice ahora la palabra. Lucas capítulo 8, versículos del 9 al 15. Dice la palabra de Dios: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Les dijo que la semilla cayó en tierra, la semilla cayó entre pedregales, entre espinos, y cayó en una tierra buena. Y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta palabra? Él les dijo:
a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuáles son esos obstáculos que están deteniendo, que están impidiendo que nosotros tengamos una nueva historia en nuestra vida? Vamos a verlos. Primer obstáculo, Lucas 8:12. Mire lo que dice, primer obstáculo que impide que yo tenga una nueva historia en mi vida, algo diferente. Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Número 1, primer obstáculo, dejar que nos quiten la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. Ese es el primer obstáculo que impide que nosotros cambiemos nuestra historia. Dejar que nos quiten la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. La semilla de la palabra de Dios tiene todo el poder para transformar. Esa semilla restaura nuestra vida. Esa semilla nos da libertad de lo que hoy estamos nosotros siendo cautivos, para sanar nuestro corazón quebrantado. Esa semilla puede cambiar totalmente nuestra vida por completo. Pero esa semilla no se tiene que quedar en semilla. Tiene que echar raíces. Tiene que dar fruto de bendición en nuestro corazón cuando decidimos obedecer el mensaje que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. Cuando decidimos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. No nada más es tener la semilla de la palabra de Dios o de la fe en nuestra mano, en nuestra vida. Es necesario que esa semilla se siembre y eche raíces y crezca para que podamos nosotros verdaderamente convertirnos en lo que dice Santiago 1:22. Mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es importante que nuestra semilla de la palabra o la semilla de la fe, como el grano de mostaza, se convierta en nuestra vida en hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, como lo dice otro versículo, oidores olvidadizos. Oidores de la palabra, porque si nada más somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos y no hay un cambio en nuestra vida, no hay algo diferente en nosotros, seguimos con la misma historia y no estamos trazando una nueva historia. Es por eso que debemos cuidar esa semilla y no dejar que nadie la quite de nuestro corazón, porque el enemigo usará personas que van a querer quitar esta semilla que ha sido sembrada. Usará personas aún hasta de nuestra propia familia
para arrancar el mensaje de Dios que fue sembrado en nuestro corazón. Personas de nuestra propia familia que nos van a querer quitar la palabra, amigos que nos van a querer quitar la palabra. Tengamos cuidado. Muchos de esas personas, ya sea familia o ya sea amigos, usarán palabras de desánimo, usarán palabras de burla, de menosprecio, pero no volvamos atrás de la decisión que hemos tomado de agradar a Dios con nuestra vida, a pesar de lo que las personas nos digan. Se van a burlar. ¿A qué vas? Le van a decir. Ya no leas la palabra, te está lavando el cerebro. Te estás volviendo fanático. ¿Qué más le han dicho? ¿Qué estás haciendo ahí? Escuche lo que dice Hechos 5:29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Escuche lo que dice este pasaje. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron a las personas que les estaban recriminando: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario ser obediente a Dios antes que aquella palabra de desánimo sobre mi vida, antes que aquella palabra de burla, antes que aquella palabra de menosprecio. Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres que se burlan, que menosprecian o que me están desanimando. Si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y yo tengo que seguir creyendo. Y yo tengo que seguir confiando. Segundo obstáculo, Lucas 8:13. Lucas 8:13. Segundo obstáculo que impide que nosotros tengamos una nueva historia en nuestra vida. Lucas 8:13. Escúchelo. Los de sobre la piedra, la semilla que cayó en la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Segundo obstáculo, nuestra impaciencia y no tener determinación en lo que hemos decidido. Esa impaciencia que muchos de nosotros manejamos. Que somos impacientes, que no sabemos esperar y el no tener la determinación en lo que hemos decidido. Hay algo que todos debemos de tener claro en nuestra mente. Escribir una nueva historia no es una tarea fácil. Escribir una nueva historia no se hace de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, pero vale la pena esforzarse cada día para lograrlo. Vale la pena tomar la decisión correcta. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena confiar en el Señor. Es necesario entender que hacer las cosas bien requiere esfuerzo, determinación y paciencia. Las cosas bien hechas requieren un proceso. Por ejemplo, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, el proceso de la creación del Quijote abarcó más de una década. Y yo no sé si lo han leído. Para el escultor italiano Miguel Ángel, el proceso de la creación de su escultura, la famosa que se llama David, duró más de 3 años. ¿Cuántos años se va a tardar su proceso? Su cambio. Por eso tenemos que comprender que escribir una nueva historia de nuestra vida no será un proceso fácil, no será un proceso rápido. Habrá momentos de desánimo, habrá momentos de dificultad, habrá momentos de sentir que no se avanza, habrá momentos de sentir que vamos a caer de nuevo, pero no nos rindamos. No desmayemos. Dios está con nosotros. Dios está con usted.
Primera Crónicas 28:20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas 28:20. Palabras de un padre a su hijo, de un rey a otro rey. Escuche lo que dice. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No tengas miedo, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y vaya que no era una labor fácil. La construcción del templo. Pero el papá, el rey David le dice a su hijo Salomón: anímate, esfuérzate, manos a la obra, no tengas miedo, no desmayes. Y mire, llama la atención esta frase: porque Jehová Dios, y luego dice mi Dios. Porque David sabía quién era Dios. Recuerde que David fue el varón conforme al corazón de Dios, y no ha habido otro. Él sabía quién era Dios. Y le dice: porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. No desmayemos, no nos rindamos. Dios está con nosotros. Que no haya obstáculo que nos detenga de escribir una nueva historia en nuestra vida. Podemos hacerlo. No seamos impacientes. Tengamos paciencia. Dios está trabajando. Dios está obrando. Tengamos paciencia. Tercer obstáculo. Lucas 8:14. Lucas 8:14. Dice la palabra. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Tercer obstáculo. No tener la valentía de comprometerse de corazón con nuestro Dios. La que cayó entre espinos son los que escuchan, pero no tienen la valentía. A pesar de haber escuchado, se van. Son ahogados por los afanes, la riqueza, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Tristemente, muchos cristianos tienen la buena intención de comenzar una buena historia en su vida. Tristemente, muchos cristianos tienen la buena intención de comenzar una nueva historia en su vida. ¿Cuántos de nosotros no deseamos ser constantes en las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros no deseamos servir a nuestro Dios en cualquier área que sea? ¿O cuántos no deseamos crecer espiritualmente, acercarnos más al Señor, comenzar a leer la palabra, comenzar a tener una vida santa, limpia, delante de Él? Pero tristemente nada más son buenas intenciones. Y no tenemos un cambio de vida verdadero. Pero muchos de esos cristianos no tienen la valentía de comprometerse de corazón con Dios, porque dejan que los afanes de este mundo ahoguen su decisión de acercarse al Señor. Es duro de reconocer, pero muchas veces, escuche, las mismas bendiciones que Dios nos ha dado se convierten en nuestros espinos que ahogan nuestra relación con el Señor. Es duro, pero a veces así es. Las mismas bendiciones que Dios nos da se convierten en nuestros espinos que ahogan nuestra relación con el Señor. Nuestras mismas bendiciones se convierten en espinos que nos alejan de los caminos de Dios. Las cosas que hemos recibido como bendición, como por ejemplo el empleo, el nuevo negocio, el día de recreación, se convierten en el obstáculo que nos alejan de los caminos del Señor y no nos permiten escribir una nueva historia en nuestra vida. Es triste.
que le pedimos al Señor que nos bendiga con algo y el Señor nos bendice y esa bendición nos convierte o nos hace a un lado del Señor. Pero, ¿por qué sucede esto en la vida de muchos cristianos? ¿Por qué? Porque no hemos comprendido una verdad espiritual. Esta verdad espiritual es, cuanto más se nos da, más agradecimiento y compromiso espera Dios de nosotros. Cuanto más se nos da, más agradecimiento y compromiso espera Dios de nosotros. Escuchen Lucas 12:48. Lucas 12:48. Aquí está esta verdad bíblica. Lucas 12:48. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cuanto más se nos da, más agradecimiento y compromiso espera Dios de nosotros. Para escribir una nueva historia en nuestra vida, es importante identificar los obstáculos que nos impiden avanzar en nuestra relación con Dios y dejar que su palabra produzca fruto en nuestro corazón. No se aparte del Señor, ni a diestra ni a siniestra. Siga en el mismo camino, hónrele, glorifíquele, dele las gracias, exalte su nombre por todas las cosas que Él ha hecho en todo el tiempo que usted le conoce. Y vaya que muchos le conocemos desde niños. El Señor es bueno, nunca nos ha dejado. Debemos evitar que el enemigo nos robe el mensaje divino. Tener paciencia y determinación en nuestra fe y comprometernos de corazón, superando los afanes del mundo. Con la ayuda de Dios, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo y escribir una historia de bendición en nuestra vida. Solamente con Dios. Porque historias tenemos todos en el mundo. Porque cuando estamos platicando con personas del mundo, ¿a poco no nos estamos acordando? ¿Y te acuerdas del jitomate? ¿Y te acuerdas de la cebolla? Así les dicen a los amigos. ¿Y te acuerdas del que le dejan el ajo? ¿Y te acuerdas de aquel? Y no, sí, yo hice esto y aquello. Tenemos historias. Pero ¿se acuerda lo que Dios hizo ayer por usted? ¿Se acuerda la bendición maravillosa que Dios le dio hace un año? Porque Dios es bueno. Escribamos una historia con Dios y démosle la honra y la gloria por siempre. ¿Qué impide que escriba una historia a usted con Dios? ¿Qué está impidiendo? Que Dios le bendiga grandemente.